¿Qué tal, hermanos y amigos? Que la bendición del Dios Padre, Dios Todopoderoso y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar trabajando con una introducción al libro de Job. El libro de Job es un libro poético, histórico, que marca la vida de un hombre de la antigüedad con ese nombre, Job. No sabemos quién es el autor de este libro, pero sí sabemos que es real la historia, porque la fe que tenemos en que todos los escritos que fueron seleccionados para estar en la Biblia son libros que vienen de Dios. Job fue un hombre que marcó la historia bíblica, en el sentido de que es el ejemplo de la paciencia que debemos tener los seres humanos, y es la manifestación de un misterio, en el sentido de que vemos cómo Dios habla con Satanás y le permite que pruebe a Job en su vida, en sus bienes, que lo toque en su cuerpo, como una forma de Dios demostrar que nosotros le somos fieles a Él, que cuando nosotros le somos fieles, Él está con nosotros y nos ayuda. Y vemos cómo se manifiesta la maldad de Satanás en el sentido de querer destruir a las personas. Es un ejemplo vivo de cómo Dios quiere protegernos y guardarnos, y cómo Satanás quiere destruirnos. Este libro es una enseñanza poderosa para nosotros. Puede ser una guía muy especial para nuestras vidas, en el sentido de cómo debemos nosotros manejarnos frente a las pruebas. Vamos a ver una primera situación que afecta a la vida de Job. Este libro es bastante amplio. Luego vamos a ver una segunda prueba, cuando él tiene que enfrentar la situación de la pérdida de todos sus bienes, luego de toda su familia. Vamos a ver cómo él se lamenta, en otro capítulo, cómo él se lamenta de su situación. Y vamos a ver también cómo reaccionan los amigos, cómo es que los amigos nos valoran a nosotros, qué es lo que ellos piensan de nosotros. Hay gente que a pesar de que usted lo ve muy amable con uno, guarda sus cosas creyendo que ellos son justos y que uno es injusto. Y en ese tiempo, el tiempo de Job, el tiempo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, antes de Cristo, vemos cómo la gente, cuando le pasaba algo, todo el mundo entendía que era porque estaba bajo maldición, porque estaba en pecado, porque estaba alejado de Dios. Sin embargo, vamos a ver que Job fue un hombre justo, y que lo que le ocurrió a él fue porque tenía que ser probado en su vida, para darnos un ejemplo a nosotros, a las generaciones futuras, de que Dios nos prueba, que permite que nos ocurran cosas, pero es para Él glorificarse en nuestras vidas, para darnos cosas mejores. Eso vamos a ver. Y vamos a ver cómo Dios, en medio de la situación de crisis, viene y le habla a Job, viene y le da aliento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Cuando vencemos las pruebas, Él viene y nos dice: viste que estoy contigo. Entonces, luego vamos a ver cómo Job se arrepiente de haber cuestionado, porque al principio él no puso ningún cuestionamiento sobre Dios, ni dijo que eso era un castigo, ni se quejó de Dios. Sin embargo, al ver todo lo que le ocurrió, al final él se sintió muy mal y cuestionó en algo lo que le estaba ocurriendo. Entonces Dios viene y le habla. Bien, pero en el día de hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de esa primera prueba que tuvo Job. Vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo reaccionó él, que es lo más importante, la reacción frente al impacto que tienen las situaciones que le van a ocurrir. Como de costumbre, vamos a leer algunos versículos. Vamos a estar leyendo del capítulo 1, los versículos 1, 4 al 6, 8 al 15, 21 y 22 del libro de Job. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Iban sus amigos iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Vemos, mis amados, que este hecho ocurre en un lugar específico. Dice que es en la tierra de Uz. Hubo un hombre, este es diferente a la tierra de Ur, de los caldeos, de donde era Abraham. Esta es la tierra de Uz, con Z. Esta región se menciona en el libro de Jeremías, capítulo 25, y en Lamentaciones, capítulo 4, se menciona esa región, y se presume que era en la tierra de Edom, donde vivían los edomitas. Entonces, este hombre vivía ahí, era un hombre rico, totalmente rico, era el más rico, parece, de la zona, pero era un hombre que su vida estaba dedicada a Dios. Dice que ofrecía holocausto todos los días por sus hijos, o sea, previendo que sus hijos podían pecar. Él le ofrecía holocausto, le ofrecía sacrificio al Señor. Entonces eso indica que ya existían los sacrificios en el tiempo que vivió este hombre. Este hombre legendario es una imagen viva de lo que es la presencia de Dios en un hombre, tanto en la antigüedad como ahora, cómo Dios se manifiesta en todos los tiempos, Pero lo más impactante de esto, y es lo que ustedes podrían sentir cierta interrogante, es el hecho de que había una reunión en el cielo, y dice que estaban los hijos de Dios, pero que también estaba Satanás por ahí en esa reunión. Pero parece que él fue solamente con un propósito, porque vemos que el Señor le pregunta qué hace ahí, de dónde viene, y él le dice que de rodear la tierra, de merodear la tierra. Ustedes saben que cuando Satanás fue expulsado del reino de los cielos, quedó en los cielos de oscuridad, pero cuando la tierra se creó, ya él estaba ahí.
Por eso es que él entra en la tierra, en el jardín, y tienta a Adán y a Eva y los hace pecar. Entonces, cuando se habla de los hijos de Dios, en el sentido de los ángeles, recuerden que Satanás fue un ángel que estuvo en la corte celestial y que fue expulsado por su conducta, por su arrogancia, porque intentó quitarle el trono a Dios. En Isaías 14 usted puede leer sobre ese hecho, ese paralelo que se hace, que Dios le revela a Isaías explicando de cómo él se quiso subir al monte de Dios y sustituirlo. Entonces, el punto aquí es que hay una conversación respecto de Job, respecto de un humano. Y Dios le dice, como manifestando una complacencia por la condición, por la conducta de su hijo que está en la tierra, Job. Le dice, ¿has visto a Job? Tú que andas merodeando por la tierra, ¿viste a Job? ¿Viste que es un hombre justo, temeroso? Un hombre que hace mi voluntad, un hombre temeroso de mí. Entonces le dice, muy bien, él teme de ti porque es que tú le has dado de todo y tiene un cerco que yo no lo puedo tocar. Tú le has puesto un cerco alrededor de él. Así Dios pone un cerco alrededor de nosotros que Satanás no puede tocarnos, salvo que el Señor se lo permita para provocar una prueba para hacer que nosotros crezcamos. Entonces, se da esa conversación y vemos que él no estaba invitado a esa reunión porque inmediatamente él hace su intervención, le dice a Dios que le quite eso para él atacarlo, ¿verdad? Entonces Dios le dice, está bien, pero cuidado si le toca su cuerpo. Tócale todos sus bienes. Tú dices que él me obedece a mí, que él es un hombre correcto porque yo le he dado de todo. Quítale todo y tú verás que él va a seguir siendo fiel a mí. Entonces, esto usted podría verlo, pero Dios se deja provocar de Satanás. No, mis amados, lo que pasa es que hay una guerra espiritual en los cielos que nosotros no vemos, pero que se produce día a día respecto a nuestras almas. Hay una intención poderosa de Dios de que nosotros volvamos a Él y seamos ángeles y seamos personas transformadas que podamos vivir en el reino de los cielos. Y hay un Satanás que quiere que nosotros moramos en esta tierra, que nosotros no tengamos esperanza. Entonces, por eso se da esa situación y tenemos que ser probados, tenemos que determinar si realmente estamos en capacidad para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos no puede entrar cualquier cosa. Entonces, amado del Señor, la fe de Job estaba manifiesta en su vida. Job tenía una fe inquebrantable, tenía una creencia en Dios positiva, una creencia en Dios que estaba por encima de todo, porque su conducta respecto a su obediencia a Dios, él no la cambiaba por nada. Él tenía sus hijos, tenía sus bienes, pero vamos a ver ahora cómo llega un criado de él y le informa que ha perdido todos sus bienes. Que ha perdido todos sus bienes. Usted se imagina que le digan a usted en su trabajo y que de repente venga y le diga, se le quemó su casa totalmente. Su casa se quemó. Eso es algo, mire, que debe darle un down a cualquiera. Debe darle un down a la persona más que tenga la mayor interés, puede ser impactada por eso. Entonces, Dios está mirando a cada uno de nosotros y sabe quién es temeroso de Él, sabe quién actúa de manera correcta, sabe quién tiene un corazón sincero, sabe quién camina conforme a su voluntad, sabe quién tiene moral y quién no, sabe quién hace las cosas bien delante de la gente, pero lo hace mal cuando está sola o cuando está delante de personas que no le conocen. Sabe quién hace reverencia a su gloria, a su presencia de manera
correcta y quién la hace de manera incorrecta, quién la hace de manera sincera y quién lo hace de una manera allantando, si vale la palabra, si vale el término. Entonces, el hecho, Job tenía, dice la Escritura, que tenía 7 hijos y 3 hijas, es decir, tenía una buena cantidad de hijos, tenía una familia, y se ve que era un hombre dedicado a su familia, por lo que le decía al principio, que oraba por ellos, por si acaso alguno de ellos había pecado, y hacía sacrificio a Dios para que de antemano fueran perdonados en el caso de que cometieran algún tipo de pecado. En aquel tiempo, ustedes saben que los pecados se perdonaban con sacrificios de animales, con la quema de animales. Se hacían esos sacrificios y los pecados eran perdonados. Y les recuerdo que hay un hombre que vino a la tierra que se llama Jesús, que hizo un solo sacrificio en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo en que Él es el Hijo de Dios y que representa nuestra salvación. Job, pienso que pudo haberse preocupado en ese momento cuando le llegó la noticia de que había perdido todos sus bienes. El hecho de que usted pierda todo lo que tiene, eso es algo demasiado fuerte. Tenía todo y ahora no tengo nada. Oiga, la riqueza le da estabilidad a la gente, le da estabilidad emocional, le da tranquilidad, le da paz en el sentido económico. Ahora, lo que nos da la paz en el sentido espiritual, lo que nos hace vivir una vida llena de la plenitud, es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que no importa que tengamos dinero o no tengamos, siempre nosotros vamos a estar en paz, vamos a estar bien, no importa lo que tengamos y lo que no tengamos, siempre vamos a estar en paz delante de los hombres y delante del Señor. Los ángeles, volviendo un poquito atrás, debo decirle que en el Salmo 91, versículo 11, y en el 103, versículo 20, habla de los ángeles, que son ángeles protectores, ángeles que son los que nos guardan a nosotros. A veces nosotros estamos en un lugar y no sabemos que hay ángeles al lado de nosotros que están guardando de nuestra salud, que están guardando de nuestra seguridad personal, que quizá usted es librado de un accidente y usted cree que fue la suerte. No, es que hay ángeles librándonos de cualquier problema que pueda presentarse. Usted no lo ve, pero son seres que tienen fuerza poderosa, que actúan a nuestro favor por mandato de Dios. Esto también se puede ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cómo los ángeles están en nosotros, están alrededor de nosotros para darnos protección. Sin embargo, como Satanás está buscando siempre la forma de fastidiarnos, de hacernos daño, de interrumpir nuestras vidas, porque Él vino a matar y a destruir, a robar. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso, de que Dios es nuestro protector y que envía ángeles como soldados alrededor de nuestra vida para protegernos, Entonces, Dios había puesto un cerco alrededor de Job, y por eso Satanás se quejaba. O sea, Satanás se quejaba de que no podía hacerle daño a Job porque tenía un cerco. Entonces Dios le quita el cerco, en el sentido de que le permite a Satanás que toque sus bienes. Y vamos a ver más adelante que luego Dios le va a permitir tocar su familia y al propio Job, pero eso lo vamos a ver en otros capítulos. Pero lo importante es que Job no blasfema de Dios, que Job se mantiene incólume, se mantiene seguro, se mantiene fiel a Dios ante esa prueba que estaba padeciendo.
era una calamidad terrible lo que le estaba pasando a él, pero él se mantenía fiel a Dios porque él amaba a Dios y sabía claramente que todo lo que existe es de Dios y que Él nos pone cosas para que nosotros las administremos, pero realmente Él es el dueño de todas las cosas. Y hay una frase famosa que Job usó, que él decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O sea, que estaba consciente de que si Él fue que dio lo que yo tengo, bueno, pues Él permitió que yo no lo tenga. Él permitió a Satanás que me lo quite. Entonces yo no tengo por qué quejarme. Y algo muy interesante, luego vamos a ver que Él dice: aunque Él me matare, Él seguirá bendiciendo a Dios. Él seguirá siéndole fiel a Dios. Entonces, Satanás es un mentiroso. Satanás siempre vive diciendo mentiras de nosotros. Y en ese tiempo parece que él podía acusarnos ante Dios. No sé ahora, pero en ese tiempo podía acusarnos ante el Señor y fastidiarnos la vida. Ahora, después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y está en el reino de los cielos, no creo que lo dejen acercarse mucho por ese lugar. Entonces, cuando le traen la noticia a Job, solamente el mensajero que llegó fue el que quedó vivo. Lo que vamos a ver más adelante, solamente los mensajeros quedaban de pie. Son terribles mensajes de calamidad que este hombre recibe, que es difícil en uno como humano, ¿verdad?, soportarlo. Entonces, los hijos fueron, los criados fueron atacados, los animales, y fueron matados a filo de espada por unos gente de sabeos, unos sabeos. Parece que eran de alguna tierra. Ustedes han oído hablar de la reina de Saba, ¿verdad? Parece que el gentilicio de los que vivían en ese lugar se llamaban sabeos, que fueron los que fueron y atacaron a la finca del señor Job. Entonces, hubo un primer mensajero que fue y le dijo que todos los criados murieron, menos él, que quedó vivo para ir a contárselo. El segundo mensajero fue y le dijo: mira, todas las ovejas tuyas, los asnos, vino un rayo, un fuego del cielo, así se le decía a los rayos en aquel tiempo, el fuego de Dios, y mató a todos los animales. Eso es algo terrible, la naturaleza en contra, ¿verdad? Entonces, al rayo era fuego. Cuando un rayo cae, eso es fuego. Y cuando un rayo cae en el cuerpo de una gente, usted ve que lo deja mongólico. Entonces esos animales cayeron muertos totalmente. Y tanto las ovejas, los camellos, los asnos, todo fueron muertos. Y la casa derribada. Eso es un escenario terrible, un escenario, ¿verdad?, que cualquiera no quiere verse ante esa situación, de que todo lo que tiene en un momento se va. Entonces Job se lamenta de esa pérdida. Él se lamentó de que le haya ocurrido eso e hizo algo que era una práctica en la antigüedad, y fue que rasgó su manto, o sea, se rompió la ropa encima de él y se raspó la cabeza como una forma de desprendimiento, ¿verdad? Bueno, ya no me queda nada, pues también de mi cuerpo, esa apariencia me la quito. Eso ocurría cuando la persona tenían algún problema serio en sus vidas, algo que salía del control de ellos. Una ocasión el rey David se enfermó, el hijo que él tuvo con la que era esposa de Urías, y este era un hijo que era consecuencia de pecado, y Dios parece que había determinado
llevárselo. Y dice que mientras estaba enfermo, David hizo cilicio. Él se acostó sobre ceniza y estaba llorando constantemente para que el Señor le devolviera la salud al niño. Sin embargo, esto no fue posible porque Dios quería darle un ejemplo a David de que lo que él había hecho, de que el fruto de ese encuentro que él había tenido con Jezabel era un fruto malo y estaba en pecado porque era consecuencia de un adulterio y de un engaño que él había hecho contra su capitán Urías. Entonces, todo lo que tenemos en este mundo, mis amados, es temporal. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar al reino de los cielos. Nada nos lo podemos llevar. El apóstol Pablo decía, nada te he traído a este mundo y nada podemos llevarnos. Entonces, Job estaba consciente de eso. La tragedia lo golpeó, pero él siguió caminando con Dios. En vez de alejarse y de quejarse de Dios, lo que hizo fue que se acercó más a Dios. Empezó a orar, a hacer cilicio, a lamentarse por lo que había ocurrido, pero siempre dándole gracias al Señor por todo. La idea de Satanás era que él maldijera a Dios, porque él le dijo, mira, si tú le quitas lo que él tiene, en tu misma presencia él te va a maldecir. Pero mire lo que ocurrió todo lo contrario del plan que tenía Satanás. ¿Por qué? Porque fue una mala jugada, pero no le salió lo que él quería. ¿Por qué? Porque este hombre, Dios tenía seguridad de cómo iba a actuar. Esa acusación que él hizo, la hizo en balde. Fue un fracaso para él, porque él creía que esa alma iba a pasar a su redil, a su grupo, y no fue así. Job conservó su corazón. Job se mantuvo en la estatura de un hombre que creía en Dios. Así nosotros, mis amados, frente a las adversidades que vienen en la vida, frente a las cosas que nos hacen falta, que creemos que el mundo se va a acabar porque tenemos una deuda, que perdimos esto, que perdimos lo otro, que perdimos... No, amado, tenemos nosotros que estar firmes delante del Señor siempre, creyendo que Él es quien nos ha dado todo, y si Él decide por la causa que sea que no lo tengamos, nosotros estar contentos y felices con Él, porque de Él es todo. Y lo más importante, amados míos, es tener la salvación de nuestras almas. Por más que permanezcamos aquí en esta tierra, olvídese que en cualquier momento partimos de ella, y nada de lo que poseemos nos lo llevaremos a ningún lado. Lo que tenemos es que confiar en el Señor, mantenernos siempre activos en Él, siempre confiados en Él, y confiar en que lo más importante es que Él nos da seguridad de que nuestras almas van a estar con Él. No importa lo que dejemos en esta tierra, lo importante es que cuando nuestras almas vayan a Él, vayan felices, vayan dispuestas a encontrarse con su Señor. Todo lo que tenemos, olvídese que también un día perecerá, y los bienes aquí en esta tierra lo que hace es que cambian de mano. Los que no se destruyen van cambiando de mano, van cambiando de una mano a otra. Hoy uno es pobre y mañana es rico, y hoy uno es rico y mañana es pobre, por las circunstancias que sea. Pero nada de esas cosas materiales debe quitarnos el sueño a nosotros, debe hacer que nosotros nos quejemos de Dios si la perdemos. Debemos darle gracias a Él cuando la obtenemos y gracias a Él cuando la perdemos. Bendito sea el nombre del Señor. Le pedimos al Señor que nos enseñe a vivir una vida en santidad, apartado del mal, recto delante de Dios, como vivía Job, sin importar que no dependa de que tengamos o no tengamos algo en nuestras vidas para serle fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo demostró que cuando más hambre tenía, dijo que su comida y su bebida nadie la conocía porque era
hacer la voluntad de Dios. Le damos gracias al Señor porque hasta ahora nos ha ayudado, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Le pedimos al Señor que sea con ustedes, que siga ayudándole a comprender su palabra, a entender los misterios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por este estudio. Te pido en el nombre de Jesús, oh Señor, que si he dicho alguna palabra que no corresponda, tú la quites en el aire, Señor, y que solamente llegue a mis hermanos, oh Señor, las palabras que sean de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, te pido que los sanes. Si alguno que está escuchando, Señor, está triste, te pido que los llene de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.